Hola chicas de Sin Etiquetas, estamos nuevamente aquí con ustedes, muy contentos ya en otro episodio y hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes quiero saludar a Nadia, que ella también está muy contenta de volver aquí nuevamente con ustedes. Así es, Meli, estamos muy felices nuevamente de estar aquí en este podcast con un nuevo episodio y arrancando de verdad con una invitada muy especial. Entonces, bueno, vamos a presentarla. Tenemos aquí a Michelle Cano, que nos va a hablar sobre el tema. Así es, chicos, el tema de hoy es mamá, mujer y emprendedora. El reto de equilibrar la vida, un tema muy interesante y el perfil que le queda específicamente a Michelle Cano. Así que Michelle, te damos la bienvenida y que te sientas como en casa. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación primero, Nadia y Melissa. Qué lindo estar acá. Es mi primera vez en un podcast y creo que estoy un poquito nerviosa, pero bueno. Y nada, muy feliz de estar acá. Gracias por haberme invitado a este tema. Creo que sí cuadra conmigo ahí. Oh. Y nada, un gusto compartir con ustedes, de verdad. Así es. Y bueno, Michelle, estamos muy contentos igual de que estés aquí con nosotros, así que siéntete relax porque ya sabes que aquí pues todo es sin etiquetas, aquí nadie juzga a nadie. Así que bueno, Michelle, sabemos que antes de nada de ser mamá, pues eres mujer. Queremos conocer un poquito más a Michelle, quién eres, qué es lo que haces y qué te dedicas. Ok, a ver, yo soy Michelle, tengo 28 años, sí, soy mamá, soy emprendedora, pero también soy mujer. Todos los días, bueno, trato de equilibrar el asunto de ser mamá y emprendedora, pero no dejar de lado el tema de sentirme mujer y sentirme como de mi piel. Entonces, algo que me gusta mucho ahorita es el ejercicio, la vida sana, pero también ir de paso con todo lo del emprendimiento, lo de ser mamá, lo de ser esposa. Así es, Michelle. Y bueno, ¿cuántos años tienes? No, la pregunta del año. Tengo 28 años. 28 años. Sí. Y vamos a conocer, bueno, ya un poco más adelante la historia, ¿verdad, Nadia? Así es, y bueno, como nos está comentando Michelle, más que todo eso, justamente ella es mujer. Y creo que es algo muy importante la invitada que tenemos el día de hoy, lo que nos menciona, porque vemos que es multifacética, hace muchas cosas, pero aparte ha salido de ese estereotipo, esa etiqueta que nos pone, por ejemplo, a las mamás de que no podemos continuar o crecer o tener, por ejemplo, un emprendimiento. Quisiera que nos cuentes, Michelle, un poquito de dónde sale, de cuándo empezó esta parte dentro de ti de sentir que, por ejemplo, no querías quedarte solamente en este rol de ser mamá, por ejemplo. Y que empezaste con esa sensación de que querías hacer algo para ti, tener tu emprendimiento. Ok, yo fui mamá muy joven. Yo fui mamá a los 17 años. 17 años. Sí, yo fui mamá a los 17 años. Y desde ahí sí fue un cambio total. O sea, para mí quizás mi juventud no fue igual a las de otras personas, pero tuve una familia increíble que me apoyó, que estuvo ahí y que me dijo, ok, o sea, ya pasó lo que pasó, pero puedes seguir. Entonces, durante toda mi juventud fue centrarme en la universidad. Sí, salía, tenía amigos, gracias a Dios tenía una abuelita increíble que nos terminó de criar a mi hijo y a mí por 4 años. Y fue, o sea, sí era una responsabilidad gigante ser mamá en ese entonces, pero también sentía como el apoyo y el sostén que tenía de mi familia, siempre, toda la vida. Entonces, luego ya terminé la universidad, me casé un año antes de terminar la universidad porque conocí a mi esposo. Nos enamoramos y ya, bueno, nos casamos y de ahí también nace mi segundo hijo, Lucas, que es una cosita hermosa. Y bueno, mi vida total, o sea, toda mi vida, toda mi niñez fue centrada en el hecho de que mi mamá todo el tiempo tuvo que trabajar en una empresa. O sea, no en una empresa, sino que, bueno, ella era abogada y todo el tiempo tenía un horario fijo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y como ella era muy entregada a su trabajo, se quedaba hasta las 7, 8 de la noche. Entonces yo viví todo ese tiempo con eso y eso se quedó, creo que muy grabado en mi mente de ok, o sea, yo no voy a servir por un trabajo en oficina, peor si tengo hijos, porque si tengo hijos necesito estar con ellos. Y desde ahí nace, o sea, la necesidad de crear un espacio. Aparte de que creo que toda mi vida he sido como la niña que vendía caramelos, la niña que hacía bingos en las escuelas, la niña que... Desde chiquita. Sí, desde chiquita. Ajá. Entonces, luego ya cuando es muy chistoso, mi mamá
yo tenía, o sea, me quedaba, por ejemplo, en la casa y era como que voy a vender helados y vendía helados en horario después de la escuela, algo así, y ya tenía un horario fijo de mi venta de helados. Y siempre lo cuenta mi mamá, o sea, muy chistosa, pero, o sea, siempre he querido como no tener un trabajo de oficina. Creo que esa parte de ahí nace también de parte de mi papá, porque mi papá también es ingeniero comercial. Bueno, fue ingeniero comercial. Y creo que desde ahí nace, o sea, como que la gana de querer más. En mi familia es muy chistoso porque creo que soy o sea, de parte de mi mamá, porque la familia de mi papá casi como que no me llevo porque mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Entonces, la familia de mi mamá, o sea, generalmente todos, bueno, mi abuelita siempre ha sido como que muy emprendedora, pero no tuvo como las oportunidades. Más fue como madre de familia y ama de casa, entonces nunca tuvo como el apoyo necesario. Entonces, también como que eso se me quedó grabado en la mente y luego ya cuando puse la cafetería fue como, ok, es la primera persona de toda como la generación que puso un negocio y que como que salió del margen, porque la mayoría de personas, o sea, todas mis tías y todas mis tíos eres como que, ok, voy a trabajar en una institución y voy a trabajar desde la tal hora a tal hora y todo el tiempo es así. Pero tú no, tú querías romper todo. Sí, y junto a eso o sea, mi esposo también fue una bendición en ese momento, porque a veces tú cuando sales de la universidad no sabes qué hacer, no sabes a qué te vas a dedicar. Totalmente. Yo decía, chuta, ¿y ahora será que consigo trabajo? Yo no quiero trabajar. No quiero cumplir un horario fijo. No quiero. Y entonces era como esa idea de chuta, ¿y ahora qué hago? Y mi esposo se dedicó siempre al café. Entonces fue como que, ok, él tenía una cafetería que en ese momento estaba pasando por una transición, entonces se llamaba Borbón, y fue una transición porque empezaron a unirse a sus hermanos y eso, entonces era como que él se sentía que estaba perdiendo la línea de cafés de especialidad con la que inició, entonces fue como que dijo, ok, vamos por café de especialidad, o sea, sí, solo café de especialidad. Y fue como que, ok, hagámoslo. Yo tenía unos ahorros, bueno, no eran unos ahorros, sino era un dinero de mi papi, por lo que falleció pronto. Entonces tenía como que ese dinero y dije como que, ok, invirtamos todo ese dinero, va a funcionar. Eso le estaba contando antes del programa que este fue nuestro primer fracaso y de donde aprendimos, porque de ahí nace Café Vida. Una cafetería que prácticamente, o sea, fue creada a la medida que yo quería. Era hermosa, era linda, pero lastimosamente nos pusimos en un local que era demasiado caro. No analizamos bien todo el tema de los costos y fui con la ilusión de estar enamorada de la idea. O sea, ese amor de la idea de que no va a funcionar porque yo sé que va a funcionar y toda la vida es hermosa y el arco iris sale para todos y, y hoy no llueve. Ajá. Entonces fue esa idea al inicio de, ay, sí va a funcionar y todo, pero lastimosamente, o sea, ya nos tocó el hecho de que, chuta, no avanzamos el primer mes, perfecto, porque aquí en Loja siempre es así, el primer mes es ideal. Ajá. El segundo mes fue como que, ok, sí, todavía podemos. El tercer mes fue como que ya, o sea, no está saliendo como, o sea, estamos tablas y justo ese mes, creo que unas 2 semanas antes de pandemia fue, que dijimos, vamos a cerrar. Y después de 2 semanas cerraron todo. Y vino la pandemia. Y vino la pandemia. Una señal divina. No. Pero desde aquí ya, Michelle, nos estás dando un ejemplo muy grande de resiliencia y superación, justamente, mostrando algo muy clave, que es que no siempre van a salir las cosas como lo pensamos. Sí, no, o sea, realmente yo creo que el éxito de Soul después, o sea, ya te voy a ir contando, pero yo creo que el éxito de Soul fue ir creciendo poco a poco. O sea, porque yo eso es lo que recién publiqué algo en mi Instagram que decía como ok, estos son los consejos que te puedo dar si vas a abrir tu cafetería. Porque en realidad, o sea, a veces uno se enamora tanto de la idea y dice, no, todo va a ser perfecto, voy a invertir todo mi dinero, voy a endeudarme, voy a sacar todo y todo va a funcionar. Pero a veces es mejor como ir creciendo poco a poco. Conforme vaya pasando el tiempo. Eso es lo que nos pasó con Soul. O sea, no empezar con todo porque ya lo queremos ahí, sino poco a poco. Poco a poco. O sea, a nosotros nos funcionó así, ir creciendo poco a poco de acuerdo a la demanda que teníamos de nuestros clientes. Pero bueno, después pasó eso, cerramos, de ahí volvimos a abrir no sé si conocen La Mina, justo al lado de La Mina. Ya. De Mire, abrimos, bueno, antes de que esté Mire ahí, abrimos una cafetería en un local que es como un edificio
de gris. Y ahí teníamos como que ya nuestros clientes, pero otra vez vinieron las restricciones de la pandemia, que solo hasta las 6 de la tarde. Y nuestros clientes, claro, y nuestros clientes llegaban a las 5 y era como chuta. Y en esa época, o sea, en la época anterior, cuando abrimos Café Vida, nosotros contratamos a un equipo y este equipo se encargaba de todo, o sea, pudimos como delegar todo. Obviamente siempre aprendimos de todo, pero pudimos delegar. Entonces, a pesar de que los horarios eran full fuertes, o sea, en esa época, te digo, esos 2-3 años desde que mi hijo nació, 2-3 años, o sea, fue un sacrificio gigante para ellos porque ellos sí pasaban con mi familia, o sea, casi nos veíamos solo en la noche. Peor cuando pasaba lo del tema de Café Vida, o sea, fue como teníamos horarios y como estábamos en un patio, teníamos horarios desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y no podíamos cerrar y si no nos multaban. Ay, no, era un lío, era horrible, era horrible. Cuidado con meterse en patios, ¿no? Muy bien. Una gran recomendación. Sí. No, qué interesante, Michelle. Y bueno, dentro de esto, en esta transición, ¿no? Que ya nos cuentas, y obviamente, bueno, tú has tenido el apoyo de tus papis en cuanto con tus hijos. Y claramente, chicas que nos están observando, quizás ustedes a lo mejor no sienten ese apoyo, pero igual no es que la vida se te queda ahí o que te quedas estancada en algo. Cuando tú tienes la predisposición de avanzar, de continuar, todo puedes irlo encaminando. Como dice Michelle, paso a paso o poco a poco. Entonces, no te desesperes, no creas que las oportunidades se han acabado para ti, porque igual ser mamá es un gran reto. Me imagino que en algún punto igual pasó ese pensamiento por tu cabeza. Sí, todo el tiempo, todos los días, hasta ahora. Muy bien. O sea, realmente sí es un pensamiento de todos los días, pero yo lo que siempre me repito todos los días es como, ok, haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Basta. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes, ya no hay más. Siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Ajá. Entonces, junto con todos estos tipos de retos que, bueno, que ya nos vinieron ahí en el tema de pandemia y todo cerramos. Yo quedé traumada, no quise saber nada de cafeterías. Yo dije no, porque en este nuevo negocio, pues yo era como, a ver, yo cocinaba toda la mañana y en las tardes atendía en la cafetería. Entonces era como, ajá, era súper pesado. Yo dije, no, yo ya. Yo tengo una pregunta ahí súper importante, Michelle. O sea, tú ya iniciaste con esta cafetería que mencionas que no les fue tan bien con tu esposo, pero ya tenías tus hijos, estaban chiquitos. Esa fase, ¿no? De dejarlos también, sufriste muchísimo, te afectó mucho, era... ¿Qué edad tenían, por ejemplo? Ajá. A ver, yo cuando inicié, mi hijo tenía 4 o 5 años, el mayor. Y el otro estaba como recién nacido, estaba como que en el año. ¿Y ahí cómo hiciste para equilibrar esa parte, Michelle? O sea, ¿tú cómo te organizaste? ¿Cómo hacías? O sea, yo realmente, como te digo, o sea, para mí sí fue un apoyo gigante mi familia, porque ellas me ayudaban a verlo cuando yo tenía que trabajar. O sea, mis tías era como, ok, puedes venirlo a dejar. O sea, nosotros siempre hemos vivido en un solo lugar y todos los departamentos en el edificio ahorita al lado de Soul están como que todos los departamentos, entonces mi familia pasa ahí todo el tiempo. Entonces era como, mis tías eran como que no te preocupes, vénganlo a dejar, o todo el tiempo era como que, ok, se quedan conmigo en la cafetería, sentémonos, dibujemos, o hagamos cosas en la cafetería y así. Pero siempre, o sea, siempre intentando estar con ellos, y es otra etapa en las que les iba a contar, porque sí es como, yo siempre he dicho como que o sea, todavía son unas issues que tengo de realmente, o sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido como el acompañamiento psicológico. Entonces ahorita estoy con psicóloga todavía y es como, le digo, o sea, y me siento muy culpable porque sí siento que tengo cantidad de tiempo ahorita, pero siento que igual tengo como muchas cosas que hacer, entonces no les doy calidad de tiempo. Y eso es otra cosa de las que me preocupan porque digo, o sea, sí estoy y no estoy. ¿Estás o no estás? O sea, como que te sientes culpable a no ser una madre totalmente presente. Sí, o sea, no, bueno, presente físicamente sí soy, porque siempre estoy como en todo lado con ellos y todo. Pero es como que a veces te dejas absorber tanto por el mundo o por las cosas que tienes que hacer, digamos, a mí me toca subir contenido. Esta parte de emocional con ellos. Ajá, la parte emocional de coger. Y sí, eso les decía a la psicóloga, le decía, chuta, pero a mí me cuesta muchísimo jugar con ellos. O sea, yo no puedo jugar, yo no cojo y me siento y es como, ay, me voy a inventar un jueguito de Goku y Vegeta se pelean y, ay, mira, la fase mortal, no sé. Ajá, y ella me decía, ok, o sea, es que no eres niña, no puedes jugar. Está bien que no te guste jugar, o sea, pero prueba otras cosas. Entonces yo fue como que, ok, a ver, me voy a sentar 1 hora a dibujar con ellos. Me voy a sentar media hora a hacer origamis.
vengan, no, así no quieran, sentémonos en el pasto de afuera a ver las nubes, cosas así. Entonces he ido como que trabajando esa parte, porque antes sí se me hacía, yo decía, chuta, no puedo jugar con ellos, ¿por qué no puedo jugar? ¿Por qué no me naces a...? Porque yo he visto personas que pueden jugar, o sea, que dicen como que, ay, me invento el mundo de maravillas y están todos los juguetes ahí. Ya. Y yo digo como que no podía, y eso es como que algo que he estado como tratando de sanar con ellos, como el hecho de, ok, no te gusta jugar, pero puedes hacer otras cosas, que sí disfrutan los dos, y no es como la tortura de, ay, tengo que inventarme el juego, sino como déjate llevar y tómatelo suave. Sí, es algo muy cierto, como mencionas, Michelle, y creo que lo comparto mucho porque siento que, y algo que escuchaba ahora que hablas de este tema, de una psicóloga, es que mencionaba que nosotros, mientras más crecemos, vamos dejando de lado esa capacidad De imaginar. imaginativa. Entonces, como tal, o sea, el mundo ya nos dice, o sea, tú eres adulto, ¿para qué te vas a imaginar? Entonces dejamos eso de lado y, por ejemplo, aquí escuchaba que esa capacidad, o sea, sigue dentro de nosotros. Solamente es cuestión de intentar entender que, por ejemplo, a pesar de sentir esa vergüenza, por ejemplo, porque ya a ser adultos y estar jugando por ahí con los niños nos genera un sentimiento de vergüenza. Entonces, ¿qué tal si esa vergüenza intentamos, por ejemplo, mencionaba ella, llevarnos mejor con esa sensación y entender de que no vamos a sentir un rechazo por empezar a imaginarnos, por empezar, por ejemplo, a estar ahí? Entonces, o sea, lo quería compartir ahora porque siento que es algo que muchas mamás lo comparten y no se habla mucho de eso. Sí. Y ahí viene de la mano la culpa constante, como tú mencionas, estoy, pero al mismo tiempo no estoy. Y es como que tu mente dice, a ver, el día de hoy estuve con ellos, pero al mismo tiempo no me sentí conectada con ellos porque estoy haciendo esto, estoy de acá, lo otro, y está la culpa constante. Entonces también aquí creo que, Michelle, nos estás dando algo muy importante, que es que las mamás siempre vamos a sentir culpa. Sí. Siempre, o sea, y lo que, por ejemplo, creo que cada mamá que nos está escuchando debería tener presentes que lo que tenemos que hacer es más bien aprender a llevarnos mejor con la culpa. Porque siempre nos vamos a sentir culpables. Amar la culpa. Amar la culpa, abrazar la culpa. Como ese invitado que no quisiéramos que esté, pero no lo podemos quitar. Y nos empezamos a llevar mejor con esa culpa. Es algo que también, por ejemplo, yo lo he internalizado y lo he aprendido también con mi bebé, porque también me pasa mucho lo que tú mencionas, Michelle, como que estoy y a la vez no estoy. Y viene la culpa constante y la frustración, y luego me siento más desconectada. Imagino que fue lo que te pasó en ese tiempo. O sea, realmente sí fue un reto, pero como tú dices, sí es como el sentimiento de, ok, sí, pasa esto, pero está bien también. O sea, no es que me voy a morir y no es que todo el mundo se va a arruinar. Algo que también me ha ayudado muchísimo con el tema de ser mamá es que me dijeron una vez, o sea, yo entendí, a ver, una vez me dijeron como que nunca va a haber un papá perfecto. O sea, lastimosamente nosotros como hijos siempre va a ser como, no, me faltó esto de acá, no es que no estuvo así, no es que tal vez esto pasó, o sea, como te digo, o sea, y el hecho de coger y decir, y lo que yo digo es como que okay, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo ya, o sea, es esto, es lo que es. Y este sentimiento como de esto, como de tener siempre el miedo, sí, siempre está, o sea. Y como que ahí se empieza esta parte difícil de equilibrar, ¿no? La parte de ser una mamá emprendedora, que es en todo, que le gusta estar en todo menos en misa, como lo dicen por ahí. Pero en esta parte a veces es complicado, chicas, porque, bueno, yo aún no soy mamá, pero me imagino, ¿no? Y bueno, alguna vez yo asistí a un recorrido en donde igual era de psicología y muchas mamás expresaban de que sienten esta culpa al no sentir que están acompañando todo el tiempo al hijo, porque hay mamás incluso que viajan, que no están siempre ahí con los hijos. Pero una vez también dijo esta psicóloga, ¿le has preguntado a tu hijo cómo se siente, si se siente bien? Entonces la mamita le dijo, sí, él me dice que se siente bien. Le has preguntado que si algo le falta, él me dice que todo está perfecto. Entonces le dicen, ¿y entonces por qué te sientes culpable? Es más de nosotros que de ellos. Entonces a veces creo que también hay como que nosotras mismas, nuestra mente nos juega y como que dices, ay no, como no estuve todo el día con él, va a pensar esto. O sea, piensas que él está asumiendo cosas que todavía no están pasando, a lo mejor, ¿no?
Entonces, mira, eso es tan importante. Entonces, ahora, en esta parte, Michelle, como para ir equilibrando todo esto también, ser mamá y empezaste Soul. Bueno, antes de pasar a Soul, queremos saber cuáles son estos desafíos que mencionabas de la cafetería que no les permitieron como que avanzar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te sentiste en ese entonces de quizás que no analizaron bien? Me comentabas el mercado, los costos, mercados, todo. y, o sea, no habernos sentado a analizar bien y habernos enamorado de la idea fue el peor error que pudimos haber cometido en ese momento, pero aprendimos y siento que no hay un error que no se tenga que cometer porque, o sea, no es que voy a regresar al tiempo y digo, no quiero cometerlo, o sea, sí, no quisiera cometerlo a tan magnitud, pero, o sea, me sirvió porque luego fue como que, ok, le agarré miedo tal vez y después fue como que, ok, vamos creciendo lento, pero seguro. Entonces, luego de que ya nos cerraron toda la cafetería, fue por el tema de los horarios y todo esto, fue como que, ok, ya. Se acabó. El mundo de las cafeterías no es para mí, lo odio, no quiero saber nada de cafeterías, no quiero volver a cocinar en mi vida para esto, algo así. Y un día fue como que ya pasó pandemia, justo nos cogió una época súper fuerte económicamente para o sea, para nosotros. Entonces nos mudamos a vivir con mi mamá en el departamento de ella. Ella no vive aquí, ella vive en Zamora, pero me mudé a vivir en el departamento de ella con mi familia. Y de ahí empezamos la tostaduría en la parte de al lado donde es Soul ahorita. Y fue como que todos los clientes que venían era como que, ay, qué lindo. Ah, entre paréntesis, yo siempre fue la típica mujer abnegada, o sea, que cogía y mi esposo me decía, tengo que irme a Quito porque tengo un curso. Yo no te preocupes, yo tosto el café. O sea, yo no sabía cómo tostar café, pero era como yo cargo el café, no te preocupes, ándate. Yo lo puedo hacer, tú tranquilo. Entonces, o sea, en esa época fue así, o sea, fue como que totalmente yo era centrada en que teníamos que tener la cafetería, bueno, en que teníamos que tener el negocio, que los chicos estaban bien, pero yo me descuidé full, o sea, de ti. De mí, o sea, yo no pensaba, o sea, muchísimo en mí y en esta época ya antes de Soul, un año antes de Soul y un año cuando ya estaba funcionando, entré como en un círculo como de depresión. Súper fuerte. O sea, encima de que estabas pasando esta etapa difícil económica. Claro, te estaba afectando todo. Vino todo el tema de la depresión. Bueno, yo tenía muchas cosas que sanar y nunca me había dado el tiempo de sanar. Muchísimas cosas que me pasaron cuando era joven, cuando era todavía niña, cosas así. Entonces, o sea, nada grave, nada. pero sí vieron muchísimas, significativas que me marcaron y recién estaba conversando con la psicóloga y me dice, o sea, ahorita nos vamos a centrar en saber qué es lo que quieres tú como persona y no escoger desde el miedo de no repetir. Porque yo, por ejemplo, todo el tiempo era como, no, es que mi mamá hizo esto, yo no quiero hacer esto. Mi mamá hizo esto de acá, yo no voy a hacer eso de acá. No, si hago esto, soy igual que mi mamá, yo no quiero ser igual, en ese sentido. O sea, mi mamá es una mujer muy fuerte, muy trabajadora, es una mujer increíble, justa, pero, o sea, siento que yo viví con muchas cosas que me quedaron de la forma de crianza de ella. Entonces, eso me marcó mucho. Entonces era como que no, yo no puedo repetir lo que ella hizo, yo no puedo hacer lo mismo con mis hijos, no, yo no puedo, que no sé qué. Y entonces todo eso de ahí me jugó al final y fue como que todas las decisiones, bueno, muchas decisiones que he tomado han sido como centrándome en el hecho de no voy a volver a repetir lo mismo, sino en el de... Desde el miedo. Ajá, desde queriendo el miedo. romper, como le dicen ahí, las cadenas. Las cadenas. Y no desde, ok. El merecimiento, la conciencia. De yo quiero hacer esto porque yo quiero hacerlo. Entonces, ha sido un trabajo gigante. Y durante esos años estuve con depresión, o sea, pero una depresión mal, que en la que yo cogía y decía, ya se acabó, ya me voy a morir, y, o sea, me quiero morir y... Ajá, entonces... ¿Cómo sentías también esto? O sea, tu esposo, cuando uno se siente mal, igual lo transmite en el ambiente, en la vibra, en lo familiar. Claro, empezaron a haber muchos problemas. O sea, yo habían días en los que yo me quedaba, digamos, hoy días amanecía lindo el día y era como que no, sabes que me siento mal. Me cogía y me acostaba en la cama, en una esquina y me quedaba ahí todo el día. O sea, no había razón por la que, o sea, aparte de mis hijos, de que venían un rato, de que vamos a hacer los deberes o algo así, o sea, no había otra cosa por la que yo me levante. Entonces fue eso justo antes de abrir Soul, luego ya abrimos Soul, pero igual, o sea, era como que esa espina que siempre la tienes ahí y en un momento como que llega a explotar algo
Entonces justo en esa época fue como que ¡puf! Se explotó y ya, o sea, no había vuelta atrás. Yo seguía con los cuadros depresivos, habían días en los que no me podía levantar, hubieron como 2 veces que inclusive atenté contra mi vida. O sea, fue un cuadro, o sea, bien feo, bien feo. Y justo en esta época también a mi esposo se le muere su abuelito, que fue casi como su papá. Y ya, o sea, fue como un momento en el que los dos dijimos, ya no podemos. O sea, y más que todo, en ese momento yo siento que él intentó como soltarme, como diciéndome, ok, yo siento que te hago más daño que bien. Y ya, y dijo como que se acabó. Y o sea, me moría, o sea, sentía que me moría. Fueron 7, bueno, no fueron 7 meses, fueron menos meses porque 7 meses regresamos, pero fueron como unos 4 meses en los que yo de verdad, o sea, me sentía que me moría, estuve con terapia casi todos los días, encontré un psicólogo clínico increíble que me ayudó un montón porque él iba todos los días a verme, o sea, todos los días era 1 hora de terapia, ya así, durante, creo que fue un mes, más de un mes, o sea, todos los días, luego ya fue como que menos y menos y menos. Y ya, de ahí fue como que mis hijos y en esa época, porque bueno, para mi primer hijo, Uber es su papá y es como su papá, o sea, siempre ha sido como su papá y siempre lo ha cuidado desde que nos casamos. Estoy hablando desde que tiene 5 años, no, desde que tiene 4 años hasta que tenía 10 años. O sea, durante toda esa época nosotros estuvimos juntos y todo. Y para él era su papá. Y para Lucas también, obviamente su papá. Entonces, fue un quiebre horrible. O sea, yo creo que las personas que en una separación siempre me dicen como que, ay, ¿recomiendas tú darte una pausa? Y es como, no. O sea, por nosotros sí, si no hay hijos de por medio, sí. Pero por ellos, darte una pausa es como para que ellos, o sea, en la etapa en la que nosotros nos separamos y la edad, no, fue horrible. O sea, nuestros bebés en esa etapa sí se quedaron como traumados, por poco, sí, tocados un poquito, porque sí fue un momento bien sensible para ellos. Entonces, durante esa época yo me refugié en el psicólogo, en tratar de que mis hijos estén bien. Y fuiste equilibrando poco a poco. Y también en Soul. O sea, Soul fue como mi refugio en ese momento. Y desde ahí nace la idea de hacer que Soul sea como un lugar en donde den talleres, en donde las mujeres se sientan más seguras, en donde, o sea, como que tener la apertura para que las personas vayan y como que tener un lugar en donde puedan refugiarse un momento. Además, también desde eso que tú viviste, sí, ayudar también de esa manera. Sí, porque y algo importante también que mencionas, Michelle, como esta parte de ti que te sentiste abandonada en el momento de que tú en algún punto, ¿en qué momento, Michelle, tú sentiste que te volviste a reencontrar? Que dijiste esto, o sea, basta de victimizarme o de pensar que todo lo que me pasa es malo. O sea, fue cuando yo salí del cuadro de la depresión. O sea, a los 2 meses después de, digamos, fue en diciembre. Enero, febrero. En febrero fue un quiebre horrible porque fue la fecha de mi cumpleaños, hubo hoy un tema. Y de ahí, no, fue hasta marzo. Hasta marzo yo fue como que dije, ok, estoy bien. Todavía lloraba un poquito, como que ahí. Y de ahí, pero dije, o sea, no, o sea, ya no puedo, yo tengo que seguir, o sea, Soul, mis hijos me necesitan, Soul me necesita, ahora yo tengo que ver por Soul, porque al inicio era como que esta dinámica en la que él todavía iba a la cafetería, yo también estaba ahí y era peor. O sea, yo un día dije, ¿sabes qué? Ok, tú tienes tus cosas, yo tengo mis cosas, nos separamos, se acabó, ya no te quiero ver acá. O sea, no me está ayudando, no me ayudaba a verlo. Entonces yo era como que ya, o sea, no, se acabó. Y desde ahí, o sea, Soul siempre fue antes como el tema del café y algo que a mí me tocaba mucho, que me molestaba mucho y que también creo que jugó mucho con el tema de la autoestima en ese momento cuando yo estaba deprimida, porque sí tiene que ver muchísimo con el tema de la autoestima, fue que, por ejemplo, todas las personas llegaban a la cafetería y decían, ay, ¿dónde está el dueño? ¿Y dónde está él? Lo quiero ver a él. No, yo te puedo ayudar. No, es que yo quiero hablar con él. Y era como, claro. Y bueno, mi mamá siempre, como te digo, mi mamá siempre ha sido fuerte, mi mamá siempre ha sido como, bueno, mi mamá es juez, entonces es como, tiene su estatus y aparte de eso es como que tiene como
o sea, como que siento que me ha hecho como, me he criado como bien independiente. Entonces, cuando yo pasé, me casé y pasé a ser la mujer de, o la esposa de, yo era, no puedo, o sea, no podía con eso, no podía. Y yo era como que, ok, tienes que trabajarlo, es más tuyo que de las demás personas. O sea, es más como, no, o sea, yo sentía o sea, que yo estaba mal y que ya, que quizás tengo que acostumbrarme a que me digan, o sea, que sea solo la mujer de. Pero dije, no, o sea, yo realmente en esa etapa en la que me separé dije, no, o sea, yo realmente he sido la que estoy detrás de la cafetería, he sido la persona que hace, que está detrás de los platos, que si falta alguien lo suplo, que si hay que hacer contenido lo hago, que si hay que hacer esto, o sea, técnicamente yo cumplía todas las funciones menos el tema del café, pero dije, ok, o sea, hay proveedores de café, no es que me voy a morir. Yeah. Y entonces fue como que al inicio sí traté de buscar otros proveedores porque dije como que chuta, no, yo no puedo seguir trabajando con él. Pero dije después de un tiempo, dije como que, no sé, al fin y al cabo de las ventas que él tenga o que yo le compre van a ser igual para los chicos. No es que es como una idea de, ay no, ya se acabó lo del café ya, sino que fue como que enseguida dije, no, ¿sabes qué? Ok, lo del café seguimos, pero la otra no. Pero lo otro no. Sí, sí quiero eso. No quiero arriesgar la calidad del café porque sí, o sea, yo sabía que igual él no es una mala persona, o sea, nunca ha sido una mala persona, pero yo creo que en ese momento los dos estábamos ya demasiado tocados y demasiado heridos y necesitábamos como que ese respiro, porque realmente en ese momento, o sea, nosotros ya no veíamos ningún futuro. Y creo que fue el momento preciso para separarnos y para decir, ok, se acabó y qué lindo conocerte. Pero, o sea, sí hubieran como cositas por ahí que sí, como que me hicieron pensarlo después cuando ya me dijo para regresar. Ay, pero bueno, como te digo, siempre he elegido desde el momento del miedo y era como, no, mi mamá, bueno, la historia de mi mami fue como que mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Y luego mi mamá se fue a vivir a Zamora porque tenía que trabajar. Luego conocí al papá de mi hermano, se casaron y ya, o sea, vivimos juntos, vivimos como familia y todo. Luego se separó, luego tuvo otra pareja. Entonces yo era como, no, si yo me separo voy a tener otra pareja. No no quiero. Y entonces era como ese miedo siempre. Y dije como que, ok, o sea, yo en ese momento tampoco no es que quería regresar, para serle sincera. O sea, no es que dije, ay, sí, qué maravilloso, voy a volver. No, o sea, yo dije, ok, o sea, estoy bien, me sentía bien económicamente, físicamente, me sentía bien emocionalmente, o sea, en todos los aspectos. Y dije como que, ok, no quería regresar, pero están mis hijos. Y está el hecho de darles la oportunidad de tener un hogar. Y yo sentía que nunca tuve un hogar. Entonces es como que nunca tuviste, o sea, sentí que nunca tuve el hogar de mamá, papá, hijos, hermanos que salen al parque, cosas así. Entonces yo decía, no, o sea, mis hijos merecen eso y merecen tener la oportunidad. Y si no funciona esta vez, ok, voy a retirarme, pero lo voy a intentar. Ya. Desde otro punto de vista, desde unas personas que ya trabajaron en sí mismos, porque él también trabajó en sí mismo. Entonces desde ese punto fue como que, ok, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. A ver si funciona o no funciona. Pero Funcionó. Ajá, sí funciona. Llevamos 2 años. Y llevamos 2 años y desde ahí ya Soul, como en esa época de los 7 meses me encargué totalmente de Soul. Y bueno, antes también me encargaba de Soul, pero no se me veía. En esta época ya Soul se transformó en lo que es ahora. O sea, fuimos creciendo poco a poco. Igual ha habido muchísimo apoyo en mi familia. Mi familia es increíble. Mi prima, que es mi mano derecha, ella trabaja conmigo. Y o sea, es increíble. O sea, mi familia siempre ha sido como el soporte que está detrás de todo. Y siento que ha sido como una oportunidad para todos también tener la cafetería y que, por ejemplo, mis primos chiquitos desde que tienen como 15 años, 16 años empiezan a trabajar en la cafetería. O sea, sí es como que empezaron a trabajar ahí y es como que ya tienen para comprarse sus cosas aparte y así. Y es lindo porque como que ha sido no solo el refugio para mí, sino como que también ha servido como soporte para mi familia, o sea, para mis tías, para mis primos. Y también ha sido como un refugio porque hay muchas personas que dicen, ay, me encanta ir a Soul, me gusta el café, ay, me gusta ir a solo ver el atardecer o cosas así. Y eso es súper lindo. Y hay personas también, hay abuelitos que llevan a sus nietos, o sea, todas las historias, que hay inclusive una pedida de mano que fue todos como, ¿qué pasó? No me
No, sí, y era súper chistoso. O sea, han habido demasiadas historias, pero equilibrar el tema de ser mamá, ser emprendedora y no dejar de ser mujer, sí, siempre ha sido un reto. Porque sí es cierto, o sea, hay muchos estigmas con respecto a cómo tiene que comportarse una mamá, cómo Sí, tiene que ¿no? vestirse una mamá, pero ¿por qué te pones esto? Inclusive mi abuelita es como, oye, pero ya eres ingeniera comercial, ¿cómo te vas a poner una falda tan chiquita? Y todo. Pasa. Sí, y es como, pero ¿por qué te pones eso? Y es como, a mí me gusta mucho la ropa, o sea, a mí me gusta muchísimo la ropa o combinar cosas o ver tendencias o cosas así, a mí me encanta. Y por ejemplo, yo siempre llego con alguna cosa donde mi abuelita y es como, ¿qué te pasa? Claro, ellos No. tienen me imagino, una visión justamente diferente Sí. y también la sociedad aún no ha En cambiado, general. porque si ya te ponen o te encasillan en el rol que eres mamá, piensan que debes vestirte de una determinada manera, hablar de una determinada forma, hacer y no hacer determinadas cosas que son aptas según Para mamá. esa etiqueta de ser mamá. Así como que esas etiquetas que les ponen. Justamente. Pero en serio, todo eso que tú has contado creo que ha sido tan importante para las personas que están escuchando, que van a escucharte y que son mamás también, porque es algo que no se habla y pasa muchísimo en un gran porcentaje realmente a nivel del mundo, de que se llega a experimentar luego de ser madre episodios de depresión. Y Sí. mucho más actualmente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de redes sociales, hay una comparación constante. Total. Cuando se es madre, uno siente, o bueno, el mundo nos ha hecho creer, porque eso yo he llegado a ese punto de decir, la sociedad te hace creer que si tú eres mamá, das pasos atrás. O sea, ya te perdiste de la misma velocidad que iban los otros y todos se fueron adelante y tú te quedaste atrás. Ya perdiste oportunidades, herramientas, pero, y eso es justamente lo que lleva a puntos depresivos, a sentir que no hay una motivación, algo por qué continuar. Y claro, aquí el mundo señala muchísimo y dice, porque tienes depresión, tienes hijos, quieren ser tu motor, o sea, tú no Como que deberías tienes todo lo pensar que en eso. quieres. Sí, es otra cosa. O Tienes sea, todo. y exactamente, o sea, en redes quizás te veían bien, alegre, exactamente, pero nadie sabía tu situación, quizás de lo que estabas pasando en el ámbito familiar, económico, en ámbito emocional también. Quizás, Sí. ay, sí, la Michelle ha logrado lo mejor del mundo, pero nadie sabía tu historia detrás de todo ello, cómo Michelle hizo para conseguirlo. Entonces, o sea, eres una, esto es totalmente de resiliencia. Entonces, y lo que mencionas, Nadia, es muy importante porque efectivamente he visto muchas mamás que después, o sea, de ya el parto y todo, quizás cuando no tienen también este apoyo o que ven que tienen que tener sus hijos, trabajar, estudiar, también la casa, entran en esta etapa de depresión también y muchas veces incluso he escuchado casos de que hay mamás que incluso llegan al punto de abandonar a sus hijos o si no de incluso quitarse la vida. Así es. Entonces, mira qué importante porque tú fuiste consciente de lo que te estaba pasando y dijiste, necesito ayuda y nada más que de un profesional que estuvo en tu etapa en cada paso. Y eso Sí. es súper importante porque creo que también estás dando un mensaje de no solamente reconocer y decir, validar sí. estoy con esto, sino buscar una Buscar ayuda. ayuda. Claro que de acuerdo a las posibilidades que puedan tener las personas, pero siempre hay formas de poder tener esa ayuda. O sea, y hay profesionales increíbles. O sea, el profesional que me ayudó, por ejemplo, él me cobraba menos de la mitad de la terapia. O sea, era como, me vio creo que tan en el cuadro tan mal que dijo, ok, o sea, tú necesitas ayuda más. Entonces, o sea, necesitamos más sesiones, ¿te parece de esta manera? Y me hizo avanzar muchísimo. O sea, fue a pasos gigantes porque la Michelle que ustedes podrían ver hace 3 años no se topa con la Michelle de ahorita. O sea, pero en cuanto a reconocer el trabajo que hace, porque a veces somos nuestros peores jueces. O sea, Así es. de verdad, nosotros nos juzgamos muchísimo a nosotros mismos. Y eso también es algo en el que estoy trabajando, porque digo, o sea, yo a veces siento que, o sea, mi día no hice nada en el día, pero luego me siento y digo, ok, a ver, ¿qué hiciste hoy día? Y es como, ok, enumero todas las cosas que... Si ves, hiciste full cosas, ya tranquila, relájate. Totalmente, es algo muy cierto. Generalmente nosotros tendemos a criticarnos muchísimo y eso nos lleva a esa comparación constante. Luego nos genera eso una frustración, después nos sentimos como una sensación de desesperanza
y pareciera Y ya. que ya no hubiera sentido en nuestra vida. Sí, y yo creo que nos pasan muchísimo a todos, no sé. Totalmente. Todos hemos pasado como esas etapas así, de Ay, desesperación, situaciones- frustrantes, que situaciones parecen más que vulnerables. no tuvieran salida o como que ya ahora será Dios que pasado mañana voy a salir de esta situación, si no, y te lo cuestionas. Yo era súper chistosa porque en esta etapa en la que yo me separé, yo un día dije, no, me voy a hacer tatuajes y me voy a tatuar algo que yo quiera. Entonces tengo un tatuaje aquí que dice todo pasa. Porque en realidad, o sea, todo pasa, o sea, es como que a veces sientes que te vas a morir y te despiertas y dices, no, hoy día es el peor día, y de ahí te despiertas al otro día y dices, ok, no está tan mal, todo pasa, o sea, y lo que pasó ayer ya pasó y ya estás bien, es como ahorita, ya pasó, ya vine el podcast y ya no me dio miedo. Y ya estamos en Y confianza. ya estamos en confianza. Totalmente, es muy cierto, Michelle, y creo que aquí llega también este mantra, uno que yo utilizo mucho es un día a la vez. Un día a la vez, lo de mañana para mañana y lo de hoy mejor me centro en hoy, en poder justamente compartir de la manera en que también se puede, porque cuando se es mamá, se es emprendedora, se es mujer, se es pareja, son muchas áreas que eventualmente Sí. a veces pueden llegar a drenar y eso también a veces puede llegar a justamente a cuadros depresivos, porque estamos en un estado de alerta constante en el tiempo y de repente llega un punto que como si fuera un globito, se infla y explota. Y hay explosiones a través de depresión, de ansiedad, porque no hemos podido regular antes eso que estábamos sintiendo. Pero esto, como tú mencionas, un pasito a la vez, todo pasa, el dolor es parte de la vida, algo que me gusta mucho mencionar, que el dolor siempre es parte de la vida. No podemos quitarlo, pero sí podemos aprender a vivir con él. Y cuando entendemos eso de que todas las personas vamos a sentir dolor en la vida, dejamos de sentirnos tan como alejados o raros. Porque también puede pasar eso, y solo yo estoy sufriendo y no, y esas personas que ven en redes todo filtrado Y están súper quizás felices. eso, y quizás las otras personas también están pasando por lo mismo, pero claro, no lo cuentan y no están. Y eso es lo que yo también decía, como que a veces nosotros en serio, cuando tenemos tanta responsabilidad cuando compartimos cosas en redes sociales, porque parece que tu vida fuera perfecta, pero en realidad no, o sea, tú vas a compartir el 90% de las cosas que compartes son buenas, o sea, va a ser todo lo bueno que Totalmente. te pasa. Y yo sí he tratado como de compartir, por ejemplo, los días en los que estoy triste, porque digo, o sea, sí necesito que las personas entiendan que no todo es perfecto, o sea, que no todo es como Color de rosa. color de rosa, ajá, sino que es como, o sea, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos estamos aquí aprendiendo y eso. Así es. ¿Y sabes algo? Y dentro de esto, bueno, esta historia y este tema quiero relacionarlo muchísimo a la flor de loto, ¿no? La flor de loto nace como en un pantano donde parece que todo es horrible, que todo es feo, que todo es problema, pero esta flor no, igual, o sea, al momento de que se abre, vemos una de las flores más hermosas que significa no prosperidad, esperanza, que todo va a estar bien, a pesar de que a su alrededor parece que nada cambiara, quizás su círculo familiar, donde nació, la parte económica, o todo parece que está horrible, pero esta flor de loto simplemente ilumina y es llamativa por el hecho de ser ella. Entonces, el hecho de ser mujer nos convierte en esta flor. Que a pesar de que estemos ¿no? en medio de tanto problemas, chicas, de ser mamá, de esta parte no de depresión, quizás que se sientan identificadas, en algún punto esta flor que estaba cerrada va a florecer en medio de la adversidad y todos lo van a ver. Y hoy estamos viéndolo en ti, Michelle. Ay, qué linda. Sí, muy bonito todo, de verdad, Michelle, todo lo que nos has compartido, toda tu historia, como menciono, es algo que va a conectar muchísimo con las personas. Es más, a mí ya me estás conectando mucho con lo que tú estás justamente hablando y me identifico muchas cosas. Y hablarlo creo que también va alejando como ese estigma de enrolar a la madre como la más fuerte o la más valiente o la que nunca debe mostrarse Débil. Ajá, exactamente. Y bueno, no sé si Michelle tal vez nos quieres compartir un mensaje que nos podrías dejar a los que te están escuchando Ok. de todo justamente este proceso, ese equilibrio que tú has llegado. Ok, lo primero es que todo pasa. Todo pasa, todo lo peor que puedas estar pasando en este momento, mañana vas a recordarlo y vas a decir, ya pasó, ya pasó, estoy bien, estoy tranquila, qué chistoso, tenía que pasar por esto para llegar a lo que soy ahora, porque todos tenemos que pasar por momentos duros para convertirnos en la persona que somos ahora. Y nada, no se dejen nunca vencer, siempre hay espacio para más. Lo más importante es el amor propio que tengan, porque sin amor propio realmente es como que todo se apaga.
un día mi hijo me dijo a mí como, oye mami, tú dejaste muchos sueños, yo no quisiera que tú dejes muchos sueños porque yo quiero ser futbolista, yo quiero ser no sé qué, y yo siento que tú dejaste de ser todo eso. Y era como, no, tranquilo, estoy bien. Y estaba súper preocupado mi hijo grande, pero ajá, o sea, siento que siempre hay oportunidad para cumplir nuestros sueños, que siempre podemos llegar a ellos. Yo sé que a veces el camino se ve bien difícil, pero siempre se puede, o sea, siempre se puede, todo pasa y estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Así es, y no, yo me imagino, chicas, que también no todos los procesos son diferentes. Me imagino, ¿no? Que de alguna parte de la historia de Michelle te sentiste identificada, te sentiste que conectas, pero lo más importante es que tú no te vas a quedar estancada por ser mamá o quizás porque hoy por hoy pues tienes una vida ajetreada, sino que vas a salir adelante. Simplemente está en confiar en ti, en tener todas esas ganas de salir adelante también y que sepas que puedes cambiar el mundo con el simple hecho de ser tú. Así que de hoy nos llevamos que ser resilientes pues te lleva una recompensa. Imagínate tú empezar algo que no te vaya bien y seguir intentándolo, y a pesar de que todo eso parece que ya en el intento todo está saliendo bien, igual fallas en el proceso en otras áreas de tu vida, pero sigues intentando y pues sigues en el camino, en la lucha, y sigues siendo resiliente hasta que llegas a una victoria. Y bueno, sabemos, ¿no?, que la vida del ser humano no siempre es perfecta, es de altos y bajos, y efectivamente no todo lo que ves en redes sociales del influencer o de la influencer mamá perfecta es así. Detrás de cada persona hay una historia, y hoy hemos conocido la de Michelle. Totalmente. Y bueno, muy agradecidos por haber compartido este episodio con Michelle. Creo que nos ha quedado muy claro cada mensaje que nos han dado las chicas. Y si algo con lo que me gustaría finalizar es el recordarles a todas las personas que el dolor es parte de la vida. Siempre vamos a experimentar dolor, pero la diferencia va a ser en cómo aprendemos a llevarnos con ese dolor, porque nunca lo vamos a poder quitar. Siempre va a estar ahí en diferentes situaciones, en diferentes etapas de nuestra vida, pero es justamente el propósito del ser humano, el aprender a llevarme mejor con esa parte, que también es algo que formará parte de tu historia y que al mismo tiempo también va a ayudarte a encontrar ciertas cosas en ti que necesitabas trabajar, y al mismo tiempo también a que eso que puedes llegar a trabajar te lleve a lugares que quizás no te habías imaginado, pero que están listos si tú te das también esa oportunidad de poder acercarte a esos lugares, a esos espacios, a esas metas. Así es, no. Qué lindo, chicas, de verdad, qué lindo compartir contigo, Michelle. Nadia, de verdad, igual, gracias por ese mensaje tan lindo que nos dejas. Y bueno, chicas, si se perdieron este episodio, igual pueden, ya más adelante lo van a encontrar en Spotify y en YouTube para que lo puedan escuchar, y a lo mejor algo de la historia de Michelle también se siente identificado con ustedes y puede ser también el motivo para no darse por vencida, seguir adelante y tratar de equilibrar esta vida de mamás, porque a veces ser mamá simplemente ser tú, no tenemos que cumplir ciertas etiquetas de vestimenta ni nada por el estilo como lo menciona Michelle. Por favor. Porque aquí es todo, chicas, sin etiquetas. Así que un gusto estar con ustedes. Michelle, gracias por estar con nosotros. Chicas, de verdad, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden seguirnos en las redes sociales como Sin Etiquetas Podcast. Los queremos muchísimo y gracias al equipo de Sin Marca y Primer Reporte. Bye, bye. Bye, bye.